Muy buenas noches. Como ya sabrán, hoy estamos en la cuarta y última sesión del taller Pa Chang. Eh, Esta última va a tratarse principalmente a un modo de retroalimentación que hemos estado avanzando en los últimos, que hemos avanzado en estas dos últimas semanas. Como sabrán un poquito ya he hecho una introducción acerca de mí buen par de veces, pero nuevamente, mi nombre es Juan Pablo Arcos Tejeda y hoy día voy a ser su expositor para este último día. No olviden que cualquier duda o consulta pueden levantar la mano, que puedan responder la pregunta finalizando la clase. En todo caso, vamos a continuar a tratar de ser rápidos con este tema. Ahora bien, como hemos mencionado, ya en las últimas tres sesiones hemos estado aprendiendo algunas pautas iniciales sobre el idioma. Recordemos que el idioma chino es un idioma muy complicado. Es un idioma muy complicado, pero sobre todo es tedioso a la hora de aprender. Por ejemplo, en este caso tenemos aproximadamente más de 30.000 caracteres para poder escribir y hablar de forma respectiva. Así nosotros, por ejemplo, tenemos y en general los chinos usan hasta un máximo de 15.000, siendo los más los más académicos, un máximo de 20.000 aproximadamente. Es decir, no todas las palabras se van a usar siempre. En este caso, hemos hay que ser conscientes de que es necesario comenzar desde un punto inicial, ¿no? Ahora, en la primera sesión, como los que habrán podido estar en su momento, la expositora Alison Barrio Nuevo habló acerca de algunas pautas como son las oportunidades a la hora de hablar el idioma chino. Se ha podido rescatar un resumen de de cuatro pautas importantes, principalmente, que es el mundo laboral, los contactos, la investigación y la habilidad cognitiva. En este caso, nosotros vamos a ir dividiéndolo de forma rápida. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hablado acerca del mundo laboral, no solo estamos hablando de, bueno, yo conozco el idioma y voy a trabajar de traductor, que es cierto, hay mucha gente que busca trabajar en ese aspecto de la interpretación y últimamente ha ganado bastante terreno. Sin embargo, hay que recordar que el idioma chino también es un complemento para mejorar tu habilidad como un trabajador. De esta forma puede combinarse con otros aspectos que puedan presentarse para tener una mejor presentación frente a las empresas. Por ejemplo, el analista de banca corporativa china está combinando pautas un estudiante de finanzas con la traducción del idioma chino. No específicamente solo va a hablar en chino, sino que también tiene que conocer del tema de antemano. Además, también existen ya para el aspecto del cocinero, para aquellos que buscan ser un aspecto mucho menos exigente con el tema de los requisitos, porque no todas las carreras van a requerir tantos requisitos para este aspecto, como ya se sabe. Y con esto vamos a poder observar que en el mundo laboral el idioma chino es un plus. Hoy por hoy el inglés en su momento fue un plus. Hoy ya es una obligación aprenderlo. Y es un poco lamentable porque eso ya no te hace diferente frente a las demás personas. Sin embargo, el idioma chino aún sigue siendo un potencial y aprovechar este privilegio de aprender el chino o de tener un acercamiento básico al idioma chino mm, abre más oportunidades de lo que uno le podría aceptar en realidad. En todo caso, nosotros vamos a seguir con el siguiente punto, que se llama el punto de investigación. Ahora, investigación, vamos a irnos un poco más al universitario, como yo. En nuestro caso, nosotros tenemos un montón de aspectos nosotros tenemos un poco de acercamiento ya con el tema de las revistas científicas o revistas de ciencias sociales. En todo caso, siguen siendo científicas. Así nosotros, por ejemplo, tenemos en la propia universidad un poco más de conocimiento sobre ello. Y el idioma chino es muy importante porque al ser uno de los países más grandes del mundo, tiene un sinfín de conocimiento dentro de China, que desafortunadamente o está traducido al idioma inglés o no está traducido en ningún idioma y solo está en el idioma chino. Entonces, conocer más de este idioma podría acerca al estudiante a tener una mayor visión de las cosas. Y no solo ello, sino que incluso para el estudiante que solo busca aprender el idioma a modo de tener una beca, es muy importante y la verdad es una meta muy buena. No solo tenemos becas básicas como o sea, becas totales
por el tema del gobierno chino, que acepta tanto estudiantes de bachillerato, para bachiller, licenciaturas, para maestría o para doctorados. Ya tenemos las becas clásicas de 4 años a 2 años, dependiendo de qué se esté buscando entrar, sino que también hay personas que se interesan también bastante por el aspecto del perfeccionar el idioma. Para personas que deseen profundizar aún más esto, existe, por ejemplo, el International Chinese Language Teachers Scholarship, o de forma traducida, la beca de profesorado la beca internacional de profesores en el lenguaje del idioma chino, que permite a las personas profundizar más de este conocimiento, y no solo en el aspecto de leer, sino también a la hora de aprender pautas de su cultura. Nosotros no solo conocemos el idioma chino, a China solo por su idioma, ni tampoco por su comida, sino que también nosotros lo conocemos por otros factores. Algunas personas hemos escuchado acerca del tai chi, o acerca de su caligrafía, o acerca de otras pautas de su cultura, la danza del león, la danza del dragón, o algunas otras festividades, los cuales son muy importantes para ellos, y que también requiere un poco de conocimiento del idioma para estar un poco más sintonizados a ellos, ya que como sabemos el idioma muchas veces se relaciona con nuestra historia. Así, por ejemplo, los chinos tienen tradiciones con respecto a su calendario lunar y hacen uso de sus palabras para eso. Ahora bien, para las personas que aún tengan alguna duda, por ejemplo, este es un link, un enlace en el que nosotros podemos entrar a una diversidad de posibles de becas potenciales que una persona podría, en cierta forma, acceder. Desafortunadamente, es necesario saber inglés para poder leerlo, aunque algunas becas no, y algunas becas van a exigir un cierto nivel de inglés. No todas, pero es preferible, ya que recordemos que el inglés sigue siendo uno de los idiomas más hablados, por no querer decir el idioma más hablado del mundo, o el más aceptado a nivel comercial. Luego nosotros tenemos una proyección internacional del idioma chino. No solo estamos hablando de el megapuerto de Chancay, que, seamos sinceros, es muy grande, es muy importante, y de la PEC que se dio a sede el año pasado en Lima, sino que además presenta una gran cantidad de empresas. Aproximadamente más de 150 empresas están dentro del Perú, y estamos hablando de grandes empresas. Estamos hablando de la empresa Shogun en Marcona, que es cerca de Hierro, de la minería Las Bambas o de Chinal, que se concentra principalmente, como ya mencionamos, en los minerales. Nosotros como peruanos, como país, presentamos una de las mayores exportaciones hacia China, y es básicamente nuestro socio exportador más grande. Ha destronado a Estados Unidos en los últimos años, y principalmente en el negocio de la minería, por lo cual es un acercamiento muy importante considerando las nuevas tecnologías que están viniendo a continuación, como los autos eléctricos. Pero mucho más allá de simplemente la minería y de las empresas más grandes, podemos pasar, en vez de parte de los empresarios, a los comerciantes. Recordemos que nosotros los peruanos hemos tenido ya historia con los chinos desde de hace prácticamente 2 siglos. Algo complicado, pero que se ha ido relajando más y acercándose más a una relación de amistad, o al menos a una relación comercial, lo cual nos permite a nosotros entender que en realidad nosotros no estamos tan lejos del gran impacto chino que tiene. Ya nosotros lo vemos desde el tema de las importaciones mismas, y múltiples comerciantes relacionados con las exportaciones e importaciones son muy vigentes. Entonces, yo creo que es una razón bastante importante para aprender el idioma. Y no solo para aprenderlo, sino también para para poder acercarnos más y poder ser mejores profesionales o mejores comerciantes también. En realidad, porque podemos ser los dos al mismo tiempo. ¿Quién dice que no se puede? Y finalmente, en las dos últimas pautas, tenemos la empatía y los contactos. De forma rápida, la empatía se refiere a que los chinos también tienen miedo de aprender el español, porque al igual que nosotros, nuestro idioma no tiene prácticamente nada que ver con el idioma chino. El chino tampoco tiene nada que ver con el español. Entonces, muchas veces se tiene esa duda de, siento que voy a hablar muy masticado, o que se van a burlar de mí, y es falso. Las relaciones comerciales siempre van a buscar mejorar esta conversación. Y no es la primera vez que yo viendo a alguna persona chica que está hablando un poco, desde mi experiencia durante la PEC, que cuando hablé en chino se emocionó bastante, porque en realidad
No muchas personas en el Perú pueden hablar chino y creo que es una buena forma de comenzar eh, tu presencia como una persona que sabe al menos algo de chino y al menos conoce cómo es sufrir aprender un idioma, porque también requiere dedicación. Y finalmente los contactos, que siempre son muy importantes. Ahora pasemos a un poco a la habilidad cognitiva del idioma. Ahora, ¿es importante el idioma? Sí, muy importante porque al igual que en el español, nosotros usamos todo nuestro aparato fonador. Usamos desde los dientes, la lengua, los labios, todo. Las cuerdas vocales en primer lugar. Y también la nariz. O sea, la zona de la nariz. Porque podemos hacer palabras como a, an. Entonces, usamos mucho de nuestra, de nuestro aparato. Además, al ser una unidad que requiere de caracteres que combinados pueden generar diferentes palabras, requiere mucho prestar atención a los detalles, especialmente a los tonos y a la memoria, para luego ya transformarlo en simplemente el aprendizaje del idioma chino. Yo creo que aprendiendo desde lo más básico es una forma muy importante, al igual de lo que se ha aprendido, por ejemplo, en el inglés. De ahí nosotros tenemos algunos consejos muy importantes, que se pueden dividir en seis: metas objetivas, tonos y pronunciaciones, sistema del pinyin o de la fonética china, los caracteres mismos, la habilidad de la escucha y sobre todo la disciplina. En primer lugar, las metas objetivas. Un segundo. En primer lugar, tenemos, eh, discúlpame, tenemos algunas metas objetivas muy importantes. Y en primer lugar, tenemos que tener lo siguiente. ¿Para qué estamos aprendiendo el idioma? No es simplemente porque estemos obligados a aprenderlo, porque realmente eh, tener este aspecto no nos ayuda particularmente a mantenernos fijos, porque recordemos que el idioma chino está calificado como uno de los más complicados. Entonces, una recomendación bien importante es plantearte pautas cortas, de corto plazo, pero impactantes. A lo mejor yo quiero estudiar porque estoy trabajando en una empresa de minería y vienen algunas personas, algunos empresarios chinos, algunos funcionarios, y creo que una forma de impresionar a las personas, de mostrarles de que nosotros también estamos interesados, es aprender algunas palabras básicas de los negocios o de la especialización que uno esté, como ya mencionamos. O también podemos practicar por un hobby. A lo mejor yo quiero practicarlo porque me interesa bastante el idioma y quiero aprender al menos palabras relacionadas a los animales o los países. O a lo mejor verbos a la hora de sobrevivir: comer, beber, dormir, ubicar, etcétera. Y ya si las personas están conociendo un poco más el idioma, ya si quieren acceder a un examen. Luego tenemos que tener en consideración los tonos y las pronunciaciones. Recordemos que ya en las clases hemos visto que no son iguales estos tonos y sobre todo generan palabras totalmente diferentes. Y creo que practicarlos es muy importante. Luego tenemos el sistema Pinyin. El sistema Pinyin, todo el aparato, y tenemos palabras, eh, y es necesario porque los cambios en los tonos generan palabras diferentes. Por ejemplo, tenemos esta que se llama Zhongguo, que significa el país de China. Pero si yo escribo Guo en cuarto tono, yo voy a tener esta palabra, que significa pasar o también celebrar. Entonces, es importante recordar que el sistema Pinyin nos facilita algunas pautas para, en vez de simplemente ver una palabra y un carácter y no saber es simplemente, es ya tener una forma de cómo hablar. Los caracteres también son importantes, ya que, como veremos en los siguientes diapositivas, son a veces complicadas. Tenemos palabras sencillas como chong, que significa medio, y kuo, que es país, pero hay palabras poco menos, un poco menos, un poco menos acordes. Tenemos, por ejemplo, mm, a ver, la palabra misma del yo, que a veces es un poco contradictorio, dado las circunstancias. O también nosotros tenemos más palabras complicadas, o por ejemplo, tierra, que no siempre se puede entender muy bien, pero es importante aprenderlos y sobre todo cómo se escribe.
Por ejemplo, tenemos esta página que se llama Chinese Tools, que nos menciona algunas pinceladas animadas para los símbolos, es decir, cómo se escriben. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Finalmente, tenemos dos partes importantes: la habilidad de la escucha y la disciplina. La escucha se puede perfeccionar con las películas o también con videos de YouTube. Hay canales que están especializados a la hora de poder acostumbrarse un poco o conocer del idioma. Y además, estos canales suelen tener contenido cultural, que no solo habla acerca de cómo es la percepción de los chinos, al menos allá en el continente asiático, sino que también cómo perciben a otras personas. Entonces, puedes, puedes tanto aprender el idioma chino para aprender solo cómo hablarlo o cómo escucharlo, así también como conocer un poco más sobre su estilo de vida. Depende de qué canal escuches, pero yo creo que es una muy buena recomendación para no simplemente aprender el idioma por aprenderlo, sino también tener un poco más de compromiso y un poco más de conocimiento. Y finalmente la disciplina. Recordemos que ningún idioma se aprende de la noche a la mañana y que muchas veces es levantarse y leerlo por lo menos o 10 o 20 o 30 minutos o incluso una hora o más incluso si es necesario. Es importante recordar que la disciplina es necesaria en este punto. Ahora, finalmente las herramientas tenemos varias. Por ejemplo, nuestras herramientas más básicas que tenemos son las flashcards, la caligrafía, las aplicaciones o los libros. Probemos primero con los flashcards, o también conocidos como o también conocido como simplemente, yo los digo usualmente cartones, que son, que son básicamente, son rectángulos de papel en los que yo anoto palabras, su significado, su fonética y alguna oración básica, como estas que se ven en esta pantalla, como se puede ver aquí. De esta forma nosotros podemos establecer podemos aprender el vocabulario, cómo se puede usar y especialmente cómo poder repasarlos a modo de dictados o a modo de calentamiento. Luego tenemos la caligrafía. La caligrafía es una de las partes un poco más unas partes más complicadas a la hora de acostumbrarse al idioma chino, porque seamos sinceros, ya que se basa en sistema de caracteres, muchas veces requiere de la memoria para saber cómo escribir un carácter. Tenemos la palabra, por ejemplo, amor, que si se puede observar en la parte de acá, en la parte de arriba, voy a anotarlo en la pizarra, pero vamos a hacerlo de esta forma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá viene la parte más complicada, que es repetirlo. Recordemos que en realidad el idioma chino muchas veces consta de la repetición, aunque seamos sinceros, muchas veces también está relacionado con en el español o en el inglés aprender por memoria. Al inicio por memoria y después ya lo tenemos aprendiz. Bien en la cabeza, bien en nuestros recuerdos de cómo se escribe. Y así sucesivamente con todas las palabras. La forma de la que yo recomiendo que se pueda aprender se llama las planas, que son básicamente esas estructuras con las que nosotros vamos a escribir paso por paso y finalmente vamos a hacer una serie de repeticiones de estas palabras, de una forma similar a los ejercicios físicos que nosotros tenemos, que consta principalmente de la repetición. Y finalmente necesitamos tener en cuenta las aplicaciones y los libros académicos. Ahora, muchas veces podemos usar diccionarios básicos como el Pleco, que es que tiene mucha información. Sin embargo, a veces tenemos el problema de que solo usa el idioma inglés. Entonces es necesario también un poco de repasar este idioma, el inglés, para poder aprender el chino. También existen otras aplicaciones básicas en el día a día, por ejemplo, como lo es Duolingo, que también tiene para aprender el idioma chino. Hello Chinese, con algunas palabras básicas y sobre todo algunas oraciones de introducción. Y finalmente, para los que estén buscando cursar o dar el examen HSK, el Hanyu Shui Ping Kao Shi, o examen de nivel de chino, existe la aplicación HSK Online App Review, que nos permite básicamente revisar un poco más sobre el vocabulario de HSK, poder realizar algunos exámenes y sobre todo entender qué tan cerca podemos estar de aprobar este examen. Y finalmente tenemos los libros académicos. Nosotros en el Instituto Confucio, donde yo estudié, se implementaba principalmente este libro de acá, el
Xin Shiyong Hanyu Kepon, que significa el nuevo libro de chino práctico, que contiene básicamente una buena introducción al idioma chino desde el libro uno hasta el libro 4, que consta básicamente de cómo es el estilo de la vida diaria de los chinos, con una serie de recopilación del vocabulario y su gramática importante y por qué y cómo se puede aprender a hablar de esta forma. Y finalmente, para los que estén buscando cursar el HSK, el propio Hanbang, o hoy por hoy también conocido como CLEC, eh, Centro de Cooperación y Aprendizaje del Idioma, puede ayudar, brinda también los libros para aprender, para prepararnos para el HSK. Tiene desde el HSK 1 hasta el HSK 6. En mi humilde opinión, se puede comenzar desde el HSK 1, tomando en consideración un estudio de 6 meses máximo. Y ahí va a ir aumentando el nivel dependiendo de lo que también necesitemos. Ahora bien, para el segundo taller, voy a revisar. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido, ya que hemos demorado un poquito. Para el segundo taller, nosotros vamos a aprender un poco más. Hemos aprendido sobre tres pautas importantes. Sobre su fonética china y sobre los tonos, que se dividen en la consonante inicial y la consonante y los vocales finales, y en los tonos en la combinación y la pronunciación de las palabras. Ya nosotros para la parte de la pronunciación del consonante tenemos 23 divididas según su forma de puntos de articulación, que son básicamente, nosotros podemos repetir, o sea, unimos partes. Tenemos las palabras bilabiales, las dentalabiales, tenemos las alveolares dorsales, que está la D, la T, la R y la L, las velares, y así sucesivamente. De forma rápida yo lo voy a ir diciendo para hacer un poco de refrescar la memoria. Po, po, mo, po, po, t, t, n, l, g, k, h, ji, 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 ch, ch, sh, r, z, s, s. Un poquito más exagerado es la S, entonces es importante tener en cuenta eso. No se olviden que también el propio diccionario Pleco contiene una muestra para poder hablar, para poder escuchar cómo se pronuncia. Entonces tampoco se sientan perdidos si es que no saben cómo pronunciar. Luego tenemos las vocales, que son en un total de aproximadamente más de 30. Casi 30 en realidad. Considerando las vocales más básicas, como ya las que vamos a mostrar en pantalla: A, O, U, I, U, Y, y de ahí su combinación respectiva, que nosotros vamos a tener en la siguiente forma: Ai, Ei, Ao, Ou, Ya, Ye, Ye, Wa, Wo, Yao, Yo. Acá no vamos a pronunciar la letra I. Wai, Wei, como la palabra, como el Wei de los mexicanos. Y luego tenemos de forma más nasal: An, An, Yan, Yin, Yuan, Yuen, Yin, Yin, Ang, Eng, Yang, Yin, Wang. Como en vez de la U usamos una W. Ong, Yong, Wen, con una W en esta parte. De igual manera, si tienen alguna duda o consulta, me lo mencionan al final. No hay ningún problema con relación a eso. Vamos a seguir. Ahora bien, en el tema de la pronunciación, un segundo. En el tema de la pronunciación, nosotros tenemos como parte importante 5 tonos, que nos permite diferenciar significados de un mismo pinyin. Por ejemplo, tenemos la palabra pa. Vea se puede diferenciar según los 5. Por ejemplo, pa, 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 pa. Uno significa 8, otro es jalar, uno es un objetivo, por ejemplo, mi meta es seguir, y finalmente tenemos el pa, que viene de papa, que es papá.
Y este último y el quinto tono se encuentra justamente en esta palabra, pa, pa. Este último pa es el quinto tono, es decir, no tiene ninguna correlación con estos cuatro tonos anteriormente mencionados, sino que conforma por separado, así. Y también tiene algunas veces su forma específica de escribir las palabras. Yo la recomendación que les doy es poder practicarlo con los cinco tonos. Si desean poder capturar, tomarle alguna captura de pantalla, no hay ningún problema. De hecho, se lo recomiendo para que puedan ir practicándolo. La nota, el número 5 es el tono de voz más alto y el número uno es el más bajo. Vamos a practicarlo nuevamente por si tienen alguna duda. Yo lo voy a mencionar así rápido. A, 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 A. Y luego la última. A, A. Recuerden que es importante hidratarse con el idioma al hablar en chino, porque tiene usualmente fuerza mucho parte de las, no solo de las cuerdas vocales, sino también de la boca misma. Entonces tiende a generarse. Es importante recordar eso. Bastante. Finalmente nosotros hemos visto, bueno, nos olvidamos al final un poco del tema de la combinación. Ahora, la combinación, podemos dar una combinación enorme de palabras. No solo tenemos, por ejemplo, la BO, no solo tenemos de esa forma de hablar. De hecho, tenemos un sinfín de estos. Por ejemplo, tenemos la palabra, el, la fonética one, que puede ser esta acá, significa red, que es para el internet. O, por ejemplo, la palabra one, que se escribe así, que significa rey o emperador. Entonces nosotros vamos a tener en consideración que hay un sinfín de palabras, y sobre todo hay un sinfín de sílabas fonéticas que nosotros vamos a usar de forma muy, muy constante, aunque no nos demos cuenta. Bueno, eso mientras vayamos practicándolo más y más. Ahora, recordemos también de que no existen siempre todas esas consonantes. Por ejemplo, no tenemos esta fonética, este pinyin, no existe. DO ni TO. Esas son por algunas reglas un poco más complicadas a la hora de practicarlo. Nosotros estamos mencionando algunas pautas básicas. Si tienen alguna duda o consulta, pueden preguntarme si existe o no existe. No hay ningún problema. Ahora sí vamos a pasar al tercer taller y el último. El último taller, nosotros, que es el del día de ayer, si podemos recordar un poco, hablamos acerca de dos pautas. Las y, sobre todo, la caligrafía. Como recordaremos nosotros en el idioma, nosotros usamos una raíz y en base a esta raíz que trabaja, se forman en sílabas, vamos a generar nuevas palabras. Pero con el chino es igual. Los chinos decidieron que en vez de nosotros trabajar con una palabra llamada pájaro, como ahorita, ellos comenzaron a trabajar con una imagen de un pájaro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, 10, 11 y 12, como si de un pollo se tratase, y que a lo largo de la historia va comenzando a cambiar hasta terminar en ser simplemente que en cierta forma tiene una semejanza con la palabra pájaro, pero este es un efecto de en realidad una serie de cambios a lo largo de la historia de los caracteres chinos que comienzan desde un pictograma, que es la imagen más básica de un pájaro, o bueno, lo que los chinos tenían entendido como pájaro, cambiando a los ideogramas, o más conocidos como abstracciones de este idioma, formas más sencillas de escribirlos y un poco más reglamentadas. Es decir, de esta forma se tienen que escribir un pájaro y no hay otra forma de escribirlo. Ahora bien, también a lo largo de de su historia cambiaron por más que todo razones administrativas hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy por hoy, por ejemplo, como el chino tradicional,
y el chino simplificado. Por ejemplo, nosotros tomemos la palabra caballo. La palabra caballo a nivel simplificado es este, pero la diferencia va a ser a nivel del chino tradicional, que va a ser así. Uno, dos, voy a ver si es que me sale bonito, más o menos. Que eso ya va a ser dependiendo mucho en realidad de uno, dos, o sobre todo de cómo sea de cómo desea hablar los chinos. Algunas personas prefieren dialogar en el chino tradicional, ya que es algo que lo mantienen desde aproximadamente más de 200 años, incluso más, y el chino simplificado es un aspecto más comercial y la verdad más recomendable para aquellos que hayan estado comenzando con el idioma chino. Aunque también, si es que uno prefiere solo mantenerse en el simplificado, es entendible. De esta forma, nosotros hemos visto que en la caligrafía, a la hora de hablar del chino simplificado, igual se tiene que mantener un reglamento sobre qué trazos vamos a practicar. Y tenemos radicales. Tenemos el tien, tie, na, shu, kou, wan o ti, y finalmente el hong. Ahora, estos de acá no son palabras aleatorias, tienen un significado, como ya habíamos hablado. En este caso, nosotros tenemos en consideración, un segundo, ya. En, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, el punto. Nosotros tenemos el punto, una vertical, una descendiente para la izquierda, hacia abajo, una descendiente para la derecha, hacia acá, una raya vertical, un gancho que termina, usualmente van juntos, por eso a la hora de hablar del gancho se llama el shu, hacia abajo y hace un gancho. ¿Tienen alguna duda? Es hacia abajo y un gancho. Entonces, shu, luego tenemos el one, que es básicamente hacia abajo también, pero una forma más inclinada. El ti, que es elevada, y el hong, que es una raya horizontal. Y sobre todo nosotros recordemos de que no se escribe de una forma, no se puede tomar a la ligera la escritura china. No es correcto a veces escribirlo de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sino que cumple ciertas normas. Por ejemplo, primero el vertical, que baja al horizontal, luego viene de arriba, que hemos escrito de la parte de arriba, ahora vamos hacia abajo, y finalmente armamos esta última parte. Se ve similar, pero a la hora de una escritura en la que se enfocaba en un escrito de arriba hacia abajo, es más fácil muchas veces seguir un orden específico. Por eso es importante recordar ello. En todo caso, en la misma página que mencionamos del Chinese Tools nos permite facilitar entender cómo se puede escribir. Por ejemplo, tenemos la palabra chi, que se escribe así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si tienen alguna duda, yo lo puedo escribir normal, no hay ningún problema con ese sentido. Vamos a escribirlo así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, acá está un poco mal. Es en general entendible que no me acostumbro aún demasiado a la escritura por el propio Canva, pero es una forma sencilla de practicar. En todo caso, vamos a finalizar la clase, poder abrir esto de acá. Y finalmente aprendimos sobre algunas expresiones a lo largo del día a día. Nosotros tenemos expresiones tanto para la vida diaria y, como lo mencionamos en las clases del día a día, también para los negocios. Nosotros tenemos palabras como wo, ni, que es tú, ta, o también, por ejemplo, frases del día a día, como la palabra 今天, que es hoy día, 昨天 o 明天, que es mañana también. Y de hecho también tenemos algunas palabras para las emociones, que también no parece que tengan mucho sentido, pero a la hora de formar nuevas palabras, es importante recordarlas. Y finalmente las palabras de los negocios. En los negocios, digamos, como habrán podido observar,
en las anteriores presentaciones, ahí existen múltiples palabras que podemos discutir en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, la palabra empresa, que es 公司、员工、会议、预算、利润, que son para respectivamente empresa, empleado, reunión, presupuesto y finalmente ganancia. Existen en realidad una variedad de más de 100 palabras en los negocios. De hecho, existen hasta más de 200 palabras. Pero todo dependerá sobre cuál ustedes deseen saber y que gracias a los diccionarios podemos saber cómo. Y sobre todo a páginas que nos permitan ayudar para determinar nuevas palabras y sobre todo cómo escribirse. Y finalmente tenemos algunas expresiones importantes. Por ejemplo, tenemos esta de aquí que llama estamos felices de trabajar con usted y lo vamos a decir de esta forma. 我们很高兴与您合作。我们很高兴与您合作. O de una forma un poco más rápida, si es que queremos decirlo así. 我们很高兴与您合作. Que no se notará muy bien, o a lo mejor sí, en todo caso. Pero en realidad, al formar palabras diferentes, vamos a marcarlo esta vez con un lápiz, a modo de un lápiz, se separen palabras. Entonces, al igual que nosotros, en el español, que una palabra tiene su propio espacio, nosotros en el idioma chino también tiene espacio. 我们很高兴与您合作. De esta forma, es una forma rápida y recomendable de hablarlo sin sonar que nos estemos trabando o estemos acelerando mucho las palabras. Muchas veces tenemos la duda de que a lo mejor no es nuestra forma, no suena particularmente bien, pero no se preocupen, que igual, si es que tienen alguna duda, igual el propio traductor de Google puede mencionar en cierta forma las palabras y cómo lo puede decir. O incluso en el propio Pleco, algunas oraciones existen dentro de su diccionario y podemos escucharlo para ver cómo suena. Otros ejemplos también tenemos, por ejemplo, le desea a su empresa un negocio próspero. 祝贵公司生意兴隆。祝贵 yo desear, 公司 empresa, 生意 vida, pero que combinado con estas dos palabras es la vida de tu empresa y Xinglong, que significa próspero. O decir, vida próspera, yo le deseo a tu empresa, yo le deseo a tu negocio que sea próspero. Y finalmente, 您对价格有什么特殊要求吗? ¿Tiene algún requisito especial en cuanto al precio, por ejemplo? Y algunos otros ejemplos que hemos mencionado, por ejemplo, de esta forma. 很高兴认识你. Estamos estoy encantado de conocer. Y así hay una diversidad varias. Por ejemplo, una de las mejores recomendaciones que podemos encontrar son la propia página del Mandarin Corner que mencioné anteriormente. Voy a escribirlo en este. Por si tienen alguna duda sobre el tema de los negocios, también que tiene mención. Creo que hasta el momento podemos dar por finalizado parte de la presentación en esta resumen acelerado sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo del día a día. Algunas actividades no se han podido hacer y es un poco desafortunado debido a algunos aprietos del tiempo. Sin embargo, es importante recordar que las propias actividades que nosotros podemos hacerlo incluso en la casa, practicando con los flashcards a modo de dictados, a lo mejor incluso en familia se puede practicar, con los hijos o con los hermanos. Y si no, existe una gran cantidad de foros en las redes sociales que nos permite familiarizarnos más con este idioma, porque también, al igual que tú, hay personas que también buscan aprender el idioma, pero no todos van a poder aprenderlos por falta de tiempo o de disponibilidad en general, pero siempre es importante estar acompañado y sobre todo tener una disciplina constante a la hora de aprender. Y sobre todo, no estás solo. No, al menos nosotros, el Club Conci, podemos ver en qué podemos ayudar en general. Cualquier duda o consulta que puedan tener se puede mencionar tanto por el grupo de WhatsApp como también en su Instagram o LinkedIn.
Pueden contactarnos de esas redes sociales y en todo caso está correcto. Además, si es que tienen alguna duda sobre quién soy yo en este caso, mi nombre es Juan Pablo Arcos, como ya sabemos, y mi Instagram, no recuerdo, esa es. Realmente no uso demasiado el Instagram, pero si desean comunicarse conmigo, no hay ningún problema. Igual también pueden contactar con el propio Club Conci. Ahora, si estamos abiertos a las preguntas, no hay ningún problema. Pueden ir mandando las preguntas. Mi LinkedIn este es mi nombre y en un momento voy dejando de compartir, en todo caso, si es al finalizar la clase, porque voy a tener que abrir páginas diferentes. Primero voy a responder algunas preguntas. ¿Por qué en cada letra hay un símbolo? A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible a la hora de decirlo. Nosotros en el idioma chino se compone de caracteres. Por ejemplo, vamos a poner la palabra yo. La palabra yo no tiene ninguna relación esto con yo. Lo que hacen los chinos es establecer lo siguiente. Yo escucho cómo hablaron y voy a tratar de traducirlo a su alfabeto, a nuestro alfabeto latino. Entonces vamos a poner la palabra W y la O. Ahora, esto que tiene acá se llaman los tonos. Los chinos, al igual que nosotros tenemos nuestra tilde o algunas formas específicas de hablarlo según la región, los chinos también tienen sus acentos o sus tonos en este caso. Y así tenemos 5 tonos. Uno, dos, tres y cuatro. Si tienen alguna duda, yo lo respondo rápido a la hora de hablar. Voy a con la palabra A. A, 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 A. Ahora, hablar el chino y luego aprenderlo. La verdad, no lo recomiendo demasiado porque ambos son igual de difíciles. Sin embargo, creo que podemos aprender un poco más a familiarizarnos con cómo se puede pronunciar, al menos en nuestro alcance. Yo puedo decir la palabra wo, pero cuando escuchemos el idioma chino, a veces al hablarlo muy rápido, pueden decirlo wo. O sea, como que a veces puede confundirse con el tono. Lo más recomendable que yo te doy a mi experiencia es primero escribir el idioma, o sea, escribir un poco sobre los caracteres. Aunque, siéndote honesto, podemos trabajar los dos al mismo tiempo para un aprendizaje un aprendizaje más equilibrado. En todo caso, en mi opinión, es escribirlo y luego hablar. A ver, ¿qué otro dato hay? ¿Cuáles son las instituciones más recomendables para el idioma chino? No es tan complicado de resolver. Existen una serie de instituciones oficiales del idioma chino, por ejemplo, el Instituto de Confucio, o, por ejemplo, el Instituto Peruano Chino, que también tiene su sede acá valga decir, el LIM. Sin embargo, también existen profesionales que también conocen también del idioma chino, que también pueden ayudarles, no solo no tanto aparte de aprender el idioma chino, si es que están en un aprieto y necesitan conocer alguna palabra en el idioma, ellos son bastante buenos también a la hora de darnos tips, en este caso. El idioma chino es igual al idioma japonés y coreano. Es un mito que se tiene, que puede pensarse, pero si yo aprendí el chino, puedo aprender el japonés de forma tranquila y sin ningún problema. Es falso. El problema principal que se tiene con esto es que en realidad ellos tienen sus formas específicas de pronunciar las palabras. Entonces, em, incluso, aunque por ejemplo, a ver, ¿cómo se podría poner? Incluso, por ejemplo, si es el japonés a veces usa similares a los caracteres chinos, como por ejemplo, esta de acá, que significa alumno, en el chino se pronuncia xue, bueno, disculpe, xue shang, en cuarto tono. Y en japonés no se dice de esa forma, se dice gakusei, o aproximadamente. No es, el japonés, como menciono, no es mi idioma, no es mi idioma de preferencia, porque tampoco conozco mucho el idioma, pero de lo poco que he podido escuchar, son totalmente diferentes, e incluso la forma de hablar, y a la forma de escribirlo aún más. Y el coreano ya ni se diga.
y de otros idiomas similares dentro del continente, peor aún. Por eso yo menciono que en realidad aprender el chino o el japonés o el coreano es una inversión grande de tiempo que realmente tiene muy buenos frutos, muy buenos resultados, especialmente hoy por hoy, como sabemos, hay mercado. Mm, Pero sí, para responderlo de forma muy breve, ¿cuáles son los idiomas en los que más envían a traducir los chinos aparte del suyo propio? Principalmente el inglés. El, Como sabemos, todo depende en el idioma chino depende principalmente de los socios comerciales. Y ya que se enfoca en según los idiomas más hablados, tenemos, por ejemplo, el inglés, el portugués, el español, el propio chino, o el hindi también o también de los asociados a que estén relacionados a su país. Por ejemplo, al hablar de los BRICS, también tenemos que tener en cuenta que pueden tener que hablar traducirlo con el idioma ruso, con el idioma alemán. No sé si esa era la respuesta a lo que menciona. Depende. Si uno que desea mantener una conversación sencilla, básica o breve, por ejemplo, el HSK 1 puede otorgar el nivel suficiente para aprender lo más básico posible. Se puede aprender hasta por lo menos 6 meses y tampoco demasiado, porque en realidad no usa tantas palabras el chino de forma de supervivencia. El tema es que con el idioma chino uno nunca deja de aprender. Ahora, para una conversación un poco más, en nuestro caso, decir, hola, sí, ¿cómo te ha parecido la película? Yo creo que me ha ido bien. En ese sentido, fonemas. Mm, no. Eso último que si suena muy ofensivo, no, por supuesto que no. Imaginemos lo siguiente. Yo soy una persona, soy un chino que tengo que hablar español. Yo no voy a pensar que tratar de hablar el español suene ofensivo para esto de acá. Y creo que es viceversa. De hecho, suelen estar más felices de que alguien esté tratando de hablar el idioma. Ahora, también depende de si estamos hablando con los amigos o si estamos hablando de forma muy apresurada. A lo mejor lo más importante sería tener mucho cuidado con los tonos, ya que algunas palabras pueden ser diferentes. Mm, sí, algunas palabras a la hora de pronunciar, fonéticas a la hora de pronunciarlo van a sacar diferentes palabras. Por ejemplo, tenemos el, este de acá, la S y la I. Si decimos así, significa el número 4. Y si lo decimos de esta forma, S significa, bueno, muerte. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero más allá de ello, usualmente pueden estar bastante alegres de que alguien intente hablar su idioma. Por eso, no te preocupes. Eso sí, trata de repasarlo de forma breve para que puedas tener una conversación mediana, algo básica, pero importante, que muestre interés. El idioma chino tiene fonemas. Solo la forma del pinyin, porque estamos mencionando porque el problema es lo siguiente. Si yo voy a decir la palabra de doble A, es porque esto está igual a un carácter específico. Ahora, si yo dijese, por ejemplo, la palabra ang, también es algo específico. Pero no es que simplemente digas que, ya, se puede armar palabras grandes y todo lo demás. No es, por ejemplo, que si si arme la W tenga un significado específico. No, todo depende de los caracteres mismos. Y su significado también varía de esa forma. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, se tiene el carácter run, que significa persona. Pero a la hora de poder escribir otras palabras, por ejemplo, también se puede decir persona de esta forma. Pero esto es una parte del carácter, que podemos trabajarlo así. Y eso es diferente, porque este significa él, en pasado en el chino.
Es un poco más complicado de hablarlo, pero depende de, por ejemplo, si es que queremos hablarlo. A ver, digamos que tenemos un verbo. A lo mejor tenemos la palabra comer, que es esta de acá. Si yo le coloco así, esta se llama le. Vamos a hacerlo de esta forma. Chile, Chile, como decir Chile. Ya, de esta forma se puede decir, ah, ya, esto es comió. Ahora, también depende de cómo tú quieras decirlo. Por ejemplo, si en el inglés, si lo relacionamos al inglés, es diferente esta forma que, por ejemplo, comer, lo que yo quiera decir, y luego el la. Porque podemos decir que es diferente al ser pasado simple o pasado simple o pasado continuo. O sea que no se sabe si ahorita sigo comiendo, porque podría decir estaba comiendo, o por ejemplo decir comió. Ahora, si quieres decir esto de que definitivamente ya comió, o sea, ya no está dándose oficialmente esa acción o que ya había pasado en el pasado, podemos decir 吃过. Pero voy a ser sincero, honesto con ustedes, esta es una gramática un poco más difícil de aprender. Ah, el enlace de asistencia se va a ir se ha estado mandando a lo largo de la clase. Si es que no han podido hacerlo, igual se va enviando de forma constante. No hay ningún problema con ello. Ahora, no se olviden de que terminando todas las preguntas que puedan tener, podemos prender las cámaras para poder tomarnos una foto final. Voy a esperar hasta en 15 20 segundos si es que alguien tiene alguna duda o consulta y normal para ya poder tomar la foto. Si es que estamos un poco más apurados, si es que desean ya tomar la foto. El A2 podría tener una conversación básica. Sí, una conversación de supervivencia, definitivamente. Ahora, para más consultas, la propia página o sea, los propios aspectos, sí. Creo que un nivel A2 es básico para poder una conversación de viaje decir a dónde ir o qué hacer. Pues digo, estoy perdido, ¿qué puedo hacer? En todo caso, lo más recomendable es buscar palabras relacionadas a ello y va a existir gramática en torno a eso. No tengan ningún problema, no hay mucho acá. E incluso si es que no les puedo responder ahorita, los propios videos de YouTube pueden ayudar. Mandarin Corner es un canal experto para hablar de esos temas. No tengan problema con eso, no tengan mucho miedo. O si quieren consultar conmigo, también pueden consultar conmigo en la medida de lo posible. Bueno, creo que esto vamos a hacer todas las preguntas que hemos podido responder hasta hoy. Eh, mm, Mil disculpas si es que han habido algunas dudas que no se hayan podido responder en este día, pero de verdad igual se les agradece mucho por su asistencia, por la disposición y sobre todo por el apoyo que les han podido dar al Club Conce. Eso sería todo por hoy. No se olviden seguirnos y nos despedimos entonces. 谢谢，再见，adiós.